Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que este canal les guste y que se animen a suscribirse. Para el video del día de hoy estaré trabajando con mi gancho del 3.5 milímetros y este hilo que es delgado, pero ustedes pueden trabajar con cualquier material que tengan en casa. Comenzamos haciendo nuestro nudo y vamos a tejer cadenas. Tejemos aquí 1, 2 y 3 y volvemos a repetir 1, 2 y 3 y repetimos 1, 2 y 3 y nos vamos a ir tejiendo así de 3 en 3 porque ese es nuestro múltiplo. Tenemos que irnos tejiendo haciendo cadenas de 3 en 3. Listo, tengo un total de 21 cadenitas, ese es mi múltiplo de 3 y luego le vamos a agregar una cadenita extra, quiere decir que múltiplo es 3 más 1. Nos saltamos esa cadena que acabamos de tejer y en la siguiente entramos, tomamos, sacamos 2 hebras en el gancho y cerramos, tejimos un punto bajo. En la siguiente entramos, tomamos y sacamos 2 hebras y cerramos, siguiente y cerramos, en la siguiente punto bajo, en la siguiente punto bajo, en la siguiente punto bajo y nos vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada una de las cadenas. Listo, terminé mi tira con puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 2 y levantamos 3 cadenas. Estas 3 cadenas ya nos equivale a un punto alto y es para este primer punto, así que giramos. Este primer punto ya no lo contamos, el siguiente lo saltamos y en el tercero entramos, tomamos, sacamos 3 hebras en el gancho, cerramos 2 y cerramos 2 y tejimos un punto alto, una cadena. Ahora vamos a estar entrando así en relieve por delante, entonces ya tenemos una cadena, tenemos una lazada en el gancho, entramos aquí, tomamos, sacamos 2 hebras, lazada, cerramos una y tenemos 2, volvemos a entrar aquí, tomamos, sacamos 3 hebras, cerramos una y tenemos 3, volvemos a entrar, tomamos, sacamos 4, cerramos esta, tenemos 4, volvemos a entrar, cerramos, tenemos 5, volvemos a entrar, cerramos, tenemos 6 y la última, cerramos, tenemos 7 hebras en el gancho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lazada, cerramos todas juntas, nos quedó así, sin cadena de separación, tomamos lazada, nos saltamos 1, 2, este punto ya está trabajado, aquí pueden ver la lazada donde hicimos el punto alto, así que no se confundan, este no se cuenta, 1, 2 y en el tercero un punto alto, cerramos 2, 2 hebras en el gancho y cerramos, una cadena y volvemos a repetir, tomamos el punto así, tomamos lazada, cerramos, tenemos 2, volvemos a entrar, cerramos, tenemos 3, volvemos a entrar, cerramos, tenemos 4, volvemos a entrar, 5, 6 y 7. Debemos de tener así 7 hebras en el gancho, lazada, cerramos todas juntas, sin cadena de separación, lazada, nos saltamos 1, 2 y en el tercero repetimos nuestro punto alto, una cadena y nuestras 7 lazadas,
cerramos una, tenemos 2 en el gancho, 3, 4, 5, 6 y 7 hebras en el gancho, lazada, cerramos todas juntas sin cadena de separación, lazada, nos saltamos 2 y en el tercero volvemos a repetir. Esto es lo que vamos a estar trabajando por toda la vuelta. Cuando lleguemos aquí al final, aquí en el último punto también vamos a hacer la misma puntada, que son, bueno, que es el punto alto, la cadena, y luego tomamos las 7 lazaditas y 7, cerramos todas juntas y aquí para terminar sí hacemos cadena. Así quedamos. Y luego vamos a tejer 3 cadenas más, 1, 2 y 3, giramos y esas 3 cadenas ya nos equivale a nuestro primer punto alto. Lazada, aquí en este espacio, ¿se fijan? Aquí está como estas 2 hebras, las tomamos y tejemos un punto alto. Aquí en esta vuelta debemos de tener los mismos puntos bajos que tejimos en la primera, en esta la debemos de tener, así que aquí tenemos 2. Lazada, aquí en el espacio que es grande vamos a tejer 2 puntos altos. Entonces yo aquí en esta, como tejí 21 puntos, en esta tengo que tener 21 puntos altos también. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, aquí en este espacio, 1 nada más, tengo 5, en el espacio grande son 2, 6, 7, en el espacio chico es 1, 8, en el espacio grande son 2, 9, 10, aquí es 1, 11, en el espacio grande son 2, 12, 13, aquí es 1, 14, aquí son 2, 15, 16, aquí es 1, 17, aquí son 2, 18, 19, aquí es 1, 20 y aquí en esta última cadena el número 21, nuestro último punto. Y así terminamos. Para la cuarta vuelta vamos a repetir la vuelta número 2 y levantamos igual 3 cadenas, giramos, lazada, este ya no se cuenta, estas 3 cadenas es para este, el siguiente lo saltamos y en este tercero hacemos nuestro punto alto, cadena y nuestras 7 lazadas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cerramos todas juntas, lazada, nos saltamos 1, 2 y en el tercero repetimos punto alto, cadena y repetimos. Recuerden que cuando lleguemos al final, después de hacer nuestras 7 lazadas y cerrarlas, hacemos nuestra cadena y luego 3 cadenas más, que sería nuestro primer punto alto, y giramos. Vamos a repetir la vuelta de los puntos altos. Aquí es 1 y en este espacio pequeño es 1 también. Y luego en el espacio grande son 2. En el espacio pequeño es 1. En el espacio grande son 2. Y así se van a ir repitiendo estas 2 vueltas todas las veces que sean necesarias. Y una vez que ustedes la avancen a más vueltas, van a tener este resultado. Vean qué bonito. De este lado se ve así.
Entonces quedaría perfecto para alguna prenda, para alguna blusa, ya sea manga corta o manga larga. Vean como si esta fuera la manga. Quedaría así muy bonita, ¿se fijan? Entonces quedaría perfecta para alguna prenda. A mí en lo personal me gustó para una blusa de manga larga o algún cardigan, porque pues sí es una puntada muy bonita, pero sería pues para prenda de verano. Espero que ustedes se animen a tejer algo con ella y que les haya gustado también. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero me puedan acompañar en el próximo video también. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye.